Días, compañeros y profesora. Mi nombre es Julián Eduardo Guarnizo Parra. En el día de hoy venimos a presentarles un ejercicio sobre dinámica con ayuda de un diagrama de cuerpo libre. Nosotros somos el CIPA 8. El contenido, primero que todo, es la introducción, el diagrama de cuerpo libre y la solución del ejercicio. El diagrama de cuerpo libre es explicar qué es y para qué nos sirve. La solución del ejercicio, pues, es darle una solución al ejercicio que está planteado, ayudándonos con el diagrama de cuerpo libre. A continuación, la introducción. Bueno, en esta exposición trataremos de darles a conocer el tema de diagrama de cuerpo libre, exponiendo primero que todo los conceptos básicos del área, donde podemos implementarlo, continuo del planteamiento de un ejercicio y su respectiva solución para mejor entendimiento. A continuación, mi compañero. Bueno, es un diagrama de cuerpo libre, primero que todo. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica eh, de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Este diagrama sirve y lo utilizan mucho en la física y también los ingenieros. El diagrama como tal cumple la función de aislar el cuerpo y determinar qué fuerzas actúan sobre él. Es obviamente graficar las fuerzas vectorialmente para determinar en qué sentido van, eh, qué ángulo tienen y qué magnitud tienen. Este, a continuación, representaremos el planteamiento del ejercicio. Una moto está subiendo a una velocidad constante por una rampa que está inclinada a 34 grados respecto al horizontal y un coeficiente de fricción de 0,10. Primero tenemos que determinar qué fuerza horizontal F se requiere para hacer subir la moto. Segundo, cuál es la fuerza que ejerce la rampa sobre la caja, es decir, la fuerza normal. Y C, cuál es la fuerza de fricción que se genera entre la moto y la rampa. Para este, como para todos los ejercicios, debemos primero que todo definir los datos que tenemos, que es la velocidad, que es constante, el ángulo de inclinación, que es 34 grados, la masa del cuerpo, que es 110 kilogramos, y el coeficiente de fricción U, que es 0,10. Las fórmulas que utilizaremos para hallar las incógnitas que nos plantea el ejercicio son las siguientes. Comencemos con el diagrama de cuerpo libre. Como podemos ver, el motorizado o la moto se encuentra en un plano inclinado, es decir, en la rampa. Primero comenzamos a determinar la fuerza normal, que va perpendicular al plano inclinado, es decir, a la superficie donde se encuentra la moto. Siempre la fuerza normal va a ir perpendicular a la superficie que se encuentre el cuerpo. La fuerza F, en este caso, se toma horizontal debido a que esta fuerza está siendo ejercida directamente por el cuerpo, la masa, es decir, la moto. El peso, como ya sabemos, el peso siempre se va a determinar hacia abajo. Esto debido a la gravedad. No cambia, aún así el plano esté inclinado o hayan tensiones, igual el peso siempre va a ir hacia abajo. La fuerza de fricción, que va a ir siempre en contra del movimiento, en sentido contrario, como lo vemos acá. El ángulo, que el ángulo en este caso, inclinación de la rampa es de 34 grados. Y por último, la velocidad, que es la velocidad constante a la que se mueve el cuerpo. La gravedad, obviamente, que es como determinamos el peso. Y a esto pasamos ya a hacer el diagrama de cuerpo libre, analizando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Primero planteamos los ejes X y Y. Comencemos con la fuerza P, es decir, el peso. El peso, ¿por qué se grafica vectorialmente de esta manera? Porque nosotros tomamos imaginariamente este plano cartesiano y lo colocamos paralelo al
al plano inclinado. Es decir, se coloca de esta manera. Acá está el eje Y y acá está el eje X. Entonces se toma de esta manera para que sea más fácil calcular las fuerzas que que están actuando sobre la masa, sobre el cuerpo en este caso. Para hallar P, para determinar P, podemos denotar que P va en este sentido. Entonces, al graficarlo en el plano, en el diagrama, se grafica de esta manera, vectorialmente. Para determinar el ángulo que tiene P y que se le puso acá, que este ángulo corresponde al mismo ángulo de inclinación, que es 34 grados, se determina debido a esto. El vector P, el vector peso, es igual a este cateto, al cateto del triángulo rectángulo. Y como podemos ver acá, acá hay un ángulo de 90 grados, que viene a ser este ángulo de 90 grados. Eh, en las reglas de un triángulo rectángulo dice que la suma de los dos ángulos, es decir, de los ángulos que no son rectos, este y este, debe dar 90 grados, el ángulo recto. Entonces, como de aquí a acá se supone que este es el ángulo, porque se determina X como es como la paralela de esta, y este vector se determina como este cateto. Entonces, el ángulo que se encuentra de aquí a acá es este mismo. Por ende, el ángulo que se encuentra de acá a acá es este, 34 grados. Esto nos da la sumatoria del ángulo de 90 grados, que es todo este ángulo. Entonces, por eso determinamos que el ángulo de acá a acá es 34 grados. Seguido a esto, graficamos en el plano también la fuerza F, que también tiene un ángulo de 34 grados. ¿Por qué? Porque este vector se asume que es este mismo, es la horizontal de, de la rampa. Por ende, este es X. Es decir, que de acá a acá va a ser lo mismo, va a ser el mismo ángulo que hay de aquí a acá. Entonces también se determina que son 34 grados. Después seguimos a graficar la fuerza normal, que se determina que es paralela al eje Y. ¿Por qué? Porque el eje Y va en este sentido, entonces va paralela, no hay ningún ángulo ni nada porque se encuentra sobre el eje Y. Y por último, la fuerza de fricción, que va en contra del movimiento en este plano, iría en la parte negativa de X. O sea, en este sentido, la fuerza de fricción. Este sería el diagrama de cuerpo libre de este ejercicio, donde analizamos las fuerzas y las graficamos vectorialmente para una posterior solución del ejercicio mucho más fácil y ya saber cómo podemos hallar la fuerza normal, la fuerza de fricción y la fuerza F. A continuación, mi compañero Cristian. Buen día, yo les vengo a explicar sobre la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Para esto nos dan una fórmula, la cual es, dependiendo del caso, si es en X, en este caso sería Fx igual m por a, que es masa por aceleración. Como vimos en el planteamiento del problema, en este problema la moto va a una velocidad constante, es decir, que no hay aceleración, entonces el resultado nos va a dar 0. Entonces, al realizar la solución, entonces fuerza por coseno menos P, que sería el peso de el peso del cuerpo, porque da menos, porque como vimos anteriormente, en el plano cartesiano, la fuerza P se encuentra en el lado negativo. Entonces, listo. Menos P por seno, entonces ahí reemplazamos los números y nos da 0. Por lo que dije, no hay aceleración en este problema. En sumatoria de fuerzas en Y, la misma fórmula, pero entonces acá solo hacemos la suma de las fuerzas que se ejercen en Y. Encontramos la fuerza normal menos fuerza por seno menos P, que fue lo que comenté ahorita,
por coseno, y entonces lo mismo, igual 110 kilogramos por cero, por lo que vuelvo a repetir, no hay aceleración, es una velocidad constante, y entonces sí, en sí, la sumatoria de las fuerzas en X y en Y es cero. Y acá les vengo a hablar sobre la solución del punto A, del inciso A, que dice así: ¿qué fuerza horizontal F se requiere para hacer subir la moto? Entonces, para esto vamos a recoger lo que hicimos en la sumatoria de fuerzas en X, que en este caso es fuerza por coseno menos P por seno igual 0. ¿Qué hacemos con esto? Despejamos F. Al despejar F, entonces queda F igual P por seno sobre coseno. ¿Qué pasa cuando seno sobre qué pasa cuando seno queda sobre coseno? Se vuelve tangente. Entonces queda P por tangente de 34 grados, que es el ángulo en este problema. Entonces reemplazamos, P es igual M por G, que sería M es la masa, que en este caso es 110 kilogramos, por 9,8, que es la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrados, que sería la gravedad por tangente del ángulo de 34 grados. Entonces realizamos esta operación con la calculadora y el resultado nos da 727 newton. Y ahora sigue mi compañera Catalina. Bueno, el inciso B pregunta cuál es la fuerza que ejerce la rampa sobre la caja, es decir, cuál es la fuerza normal. Primero que todo, tomamos la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, anteriormente comentada por mi compañero, que es la siguiente: fuerza normal menos fuerza seno del ángulo menos peso coseno del ángulo, que es igual a 0. Entonces despejamos para poder así encontrar la fuerza normal. Entonces fuerza normal igual fuerza positiva, porque pasa de ser de negativo a positivo, seno del ángulo igual sucede con peso, pasa de ser de negativo a positivo, coseno del ángulo. Entonces ahora reemplazamos con los datos que ya conocemos. Daría fuerza normal igual 727 seno del ángulo, que es 34, que pues nos lo dieron en el planteamiento del ejercicio, más 1078 coseno 34. Eso daría un resultado de 1300 newtons. A continuación, mi compañero Juan Diego. Bueno, entonces llega así el inciso, que cuál es la fuerza de fricción que se genera entre el muro, entre la moto y la rampa. Entonces, ya teniendo en cuenta la operación que hizo mi compañera Paula Catalina, ya se sabe que la fuerza normal tiene un valor de 1300 newtons. Entonces, aplicamos la fórmula, que es el coeficiente de los IUs por los newtons. Entonces, que el U estaría representado por 0,10 por la fuerza normal, que está representada en 1300 newtons. Al hacer esta multiplicación, se puede constatar que la fuerza de fricción que ejerce la moto y la rampa es de 130 newtons. Esta es la webgrafía de donde sacamos toda la información para la exposición. Muchas gracias. Como conclusión, podemos ver que el diagrama de cuerpo libre es muy esencial para la solución de ejercicios de dinámica y también de equilibrio. Nos facilita organizar las fuerzas que interactúan con la masa, en este caso la moto, para poder hallar las incógnitas que se nos presenten en un determinado problema. Muchas gracias, compañeros, por su atención y espero que pasen un grandioso día. Hasta luego.